por las nubes, por las nubes. Son alumnos premium. No saben lo avanzados que están. Lo avanzados que están. A ver, ahí está. Bueno, chicos, ¿se ve mi compu? Bueno, Sí, no empecemos con las morisquetas, hablen cualquier cosa. Che, ¿están conectados de la compu o del celu? yo de la compu. Bueno, vos, Benja, De la compu compu, también. y vos, Ale, de los dos. Sí, 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 ya ahí estamos con este logo. Bueno, escúchenme una cosa, si ustedes se ponen en mute, si ustedes se ponen en mute y apretan la barra espaciadora, durante el tiempo que tienen la barra espaciadora apretada pueden hablar, que se desmutean y después la sueltan y se vuelve a mutear automáticamente, ¿sí? No sé si lo sabían, si se lo dije, ¿no? Pero bueno, pero con esto del COVID. Bueno, a ver, vamos a los bifes. Yo todo le echo la culpa del COVID ahora. Habíamos visto eh, hasta radiación, hasta nucleónica, habíamos visto hasta lo que eran radiaciones nucleares, ¿sí? Lo que era tiempo de semidesintegración, tiempo radioactivo, habíamos visto ese tipo de... Cualquier cosa, péguenle una leída, ¿sí? A lo que vamos a ver. Igual acá hay un mini bosquejo, medio resumen de lo que vimos. Pero bueno, hoy terminamos ese tema. Hoy terminamos nucleónica. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar de la radiación? Primero que hay dos tipos de energía. Una es la energía electromagnética y otra es la una es las ondas electromagnéticas y otra son las ondas corpusculares. ¿Por qué digo ondas corpusculares? Porque vos me podés decir, che, Gustavo, pero si son partículas, si son corpúsculos, como vos mismo lo estás diciendo, ¿por qué decís ondas? ¿No? ¿Por qué hablas de onda? Bueno, porque según el señor Einstein, o Einstein, como ustedes quieren decirle, o en alemán o en inglés, eh, la naturaleza de una partícula no debe negar su característica de onda. Es decir, al principio se hablaba de la luz, por ejemplo, como una onda, ¿sí? Una onda luminosa. Pero ¿qué pasa? La partícula que forma, perdón, la partícula que forma la luz se llama fotón, igual que los rayos X. Entonces, llegamos a que hay una naturaleza corpuscular en todas las ondas electromagnéticas que no debe negar su comportamiento ondulatorio, ¿sí? Es decir, que por más que hablemos de una partícula, por más que hablemos de una partícula gamma, de una partícula alfa, de una partícula, de un positrón, de un negatrón, de cualquiera de todas las cosas que vimos, tampoco debemos negar su carácter ondulatorio, ¿sí? Es decir, que se puede comportar como una onda. A eso vamos. ¿Está bien? Y nosotros vimos un montón de características de las ondas. Bueno, esas características pueden aplicarse a esos corpúsculos, a esas partículas. Bueno, vemos que varían en su energía y cambios de dirección y producen cambios en la materia. Modifican la materia. Estamos haciendo un punteo, después vamos a empezar a hablar de esto. Modifican la materia, de hecho, si nos ponemos a pensar cómo no van a modificar la materia si una de las particularidades o eh, de las características de los rayos X es que la biológica, ¿sí? Los efectos biológicos modifican la materia, los efectos biológicos. Bueno, pueden producir colisiones cediendo electrones, ¿sí? Perdón, cediendo energía, es decir, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, nosotros veíamos que cuando un electrón saltaba de una órbita de menor energía, o sea, una órbita más cercana al núcleo, a una órbita más alejada, ¿m? Era porque tomaba energía y podía ceder energía y volvía a una órbita más cercana al núcleo.
y que al mismo tiempo los podemos encontrar en los núcleos y en los electrones mismos. No sé cómo pasa la página. Ahí está. Bueno, entonces, si nosotros hablamos de radiaciones y la materia, tenemos que hablar de que la radiación, siempre y cuando sea nuclear, en este caso es una radiación nuclear, estamos hablando de que acá adentro hay un núcleo emitiendo partículas, ¿sí? Podemos encontrar radiación beta negativa, en este caso, puede ser beta positiva también. Acá pusieron beta negativa porque la sometieron a un imán. ¿Ven? Esto es un imán negativo y acá está el polo positivo. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Bueno, si yo a una sustancia radioactiva la someto a la acción de un imán y esta sustancia radioactiva, que es radiación nuclear, pasa por un imán y tiene radiación beta negativa, siempre va a tender a decaer cerca del lado positivo, si es negativa. Si es positiva, si es beta positiva, va a ir para el otro lado. Si es alfa, si es radiación alfa. Sí. Franco está intentando entrar, dijo. Ahí lo admito, ahí lo admito. Franco entra a la hora que quiera también. Bueno. No, porque ¿sabe qué? Si entran a la hora que quieren, viste, tampoco se puede estar. ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sobreviviente, ¿cómo andás? Sobreviviente, así me tienen que decir, sí. La verdad que sí. Bueno, estamos viendo las partículas, ¿sí? De la sustancia radioactiva. Entonces, si es una partícula, por ejemplo, alfa, ¿sí? Si es una alfa, ¿cómo estaba conformada una partícula alfa? ¿Se acuerdan? Se olvidaron de todo, me parece. ¿Se acuerdan cómo estaba conformada una partícula alfa? Una partícula alfa eran 2 protones y 2 neutrones. Era una partícula muy grande, que la desprendían solamente los núcleos que se querían deshacer de gran cantidad de masa. ¿Sí? Pero si tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿qué carga tiene? ¿Estable? O sea, no. ¿qué carga? Carga positiva. Positiva. 2 protones, los 2 protones son los 2 positivos. Claro. Los neutrones no tienen carga, los protones son positivos. Entonces es muy positiva, muy positiva. Entonces va a tender a irse hacia el lado negativo del imán. ¿Y qué pusimos acá? Acá pusimos algo para determinar el grado de penetración que puede tener cada partícula. Ustedes fíjense que con una simple hoja de papel nosotros podemos, o con un guante de látex, por ejemplo, en el caso de que la gente que trabaja en medicina nuclear, nosotros podemos detener la radiación alfa. Ponele, ¿no? Pero bueno, hay que tomar otras medidas en realidad. Si vos vas a la CONEA, por ejemplo, yo fui una visita a la CONEA, tienen todas las barras de radiación que emiten radiación alfa con nylon grueso, pero con nylon. A mí me da un poco de miedo estar ahí, te digo la verdad. Pero yo creo que la mayoría de los que trabajan ahí, que son operarios no científicos, digamos, sino operarios de producción, no tienen ninguna idea de lo que está haciendo, digamos, de lo que está trabajando. Bueno, con una simple hoja de papel podemos detenerlo. ¿Pero por qué podemos detenerlo? Porque es una partícula demasiado grande, ¿sí? Es como que vos tengas, a ver, te voy a poner un ejemplo, como que vos tengas un colador, ¿sí? Un colador grande, un colador de eso para los fideos, ¿sí? Y trates de pasar una bolita la bolita de jugar a la bolita de vidrio, ¿sí? La bolita de jugar a la bolita, qué viejo que soy. Bueno, trates de pasar una por ahí. No va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque es muy grande para ese colador, ¿entendés? Bueno, después tenés una bolita que es es bastante más pequeña, mucho más pequeña, que sería la radiación beta positiva
o beta negativa, ¿sí? Que es como si fuese un granito de arena, ahí está, como si fuese un granito de arena, y ese granito de arena sí te pasa el colador de los fideos, el colador, ¿cómo se llama el colador de los fideos? El grande, la espumadera, ¿entendés? Ese sí te pasa la espumadera. Pero después de la espumadera tenés un filtro de café. Viste que los filtros de café son como de tela, ¿no? Bueno, entonces vos tenés un filtro de café. Entonces el granito de arena no te pasa el filtro de café. Bueno, en este caso la radiación beta, ni positiva ni negativa, te pasan el aluminio. El aluminio ya te lo detiene. Pero, como estamos hablando de radiación nuclear, tenemos que acordarnos de que en el núcleo, a medida que se van desprendiendo estas partículas, va pasando otra cosa. Se están desprendiendo energías que sostienen estas partículas y que van interactuando entre sí en el núcleo y que van liberando energía. Esa energía que se libera es radiación gamma, ¿sí? Gamma ray. Entonces, la radiación gamma tiene una longitud de onda menor que los rayos X. Por lo tanto, cuanto menor es la longitud de onda, mayor el poder de penetración, mayor la energía. Por lo tanto, la radiación gamma pasa el papel, pasa el aluminio, pasa el plomo también, pero la detiene recién el hormigón. Depende de cuánto plomo le pongan, ¿no? Y depende de cuánto hormigón. Pero generalmente se usan búnker de hormigón para detener la radiación gamma. De hecho, en las antiguas salas de radioterapia, tenían una pastilla de cobalto que emitía radiación gamma, y toda la sala era de hormigón. Hay un par de esas, una en el Rofo, que ya no funciona más, y otra en el Hospital Ramos Mejía, que tampoco funciona más, ¿viste? Pasa que deshacerse de esa pastilla también es un tema, es difícil. Bueno, entonces la radiación de origen nuclear tiene estas particularidades, ¿sí? Tiene estas particularidades, este poder de penetración y estas cargas. Ahora, ¿qué otras particularidades tiene? Y bueno, mirá, tiene el poder de ionización, tiene un poder que es el poder de frenado, que un poco ya lo estamos viendo acá, y tiene el poder de excitación, ¿sí? Fíjense que la ionización y la excitación también la pueden producir los rayos X, si vamos al caso. Bueno, el poder de frenado también, solamente que nosotros ahora lo que estamos viendo es, porque el poder de frenado estaría acá con una placa de plomo y lo detendrían los rayos X, ¿no? Los rayos X la detendrían. Pero bueno, fíjense que ahora estamos viendo radiaciones nucleares, por eso no metimos a los rayos X. Bueno, paso a la siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sí me gusta. Bueno, paso a la siguiente. Bueno, una de las particularidades de la radiación y la materia es la ionización, ¿sí? ¿Qué es la ionización, digamos? ¿O en qué consiste la ionización? Ionizar, ustedes saben que yo ya se los dije varias veces, es formar iones, ¿sí? Cuando nosotros formamos un ion, en realidad formamos un par iónico. Lo que logramos es que de unir, por ejemplo, un electrón y hacer que este átomo quede con positiva y un electrón en el medio que quede negativo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros formamos iones. ¿Cómo formamos iones? Y bueno, básicamente arrancando electrones. Básicamente. Bueno, hay una energía que es la energía necesaria para... Porque si yo voy con una partícula que no llega, que pasarlo de su órbita, es porque esa partícula no tenía la suficiente energía como para... no tenía la suficiente energía
para competir con la energía de arraigo de este electrón con su núcleo, ¿sí? Tiene que tener más energía que la que tiene este electrón con su núcleo para poder desplazarlo, ¿sí? Bueno, a mayor densidad, mayor número de colisiones. Esto es algo bastante lógico. Si yo tengo una sustancia bastante densa en cuanto a lo que es la materia, ¿sí? Mayor cantidad de núcleos y mayor cantidad de átomos voy a tener para producir colisiones, para producir... Si yo tiro una bola de billar, digamos, y hay 3 bolas, digamos, en la mesa, va a ser más difícil que le pegue. Ahora, si hay 20, y bueno, yo la tiro y va a ser difícil que no le pegue ninguna. Tengo que tener mucha puntería para no pegarle a ninguna. Bueno, y vamos a producir algo que también se llama ionización secundaria. La ionización secundaria se produce ¿cuándo? Es fácil, si lo piensan. La ionización secundaria se produce cuando yo le pego a un ion, cuando yo le pego a un electrón, y este electrón, ¿sí?, impacta contra un electrón de otra órbita, de otro átomo distinto, y también lo saca de su órbita. ¿Se entiende? Esa es la ionización secundaria. Es decir, aparte de la ionización primaria, esto es importante lo que estoy diciendo porque muchas partículas no logran una ionización primaria, ¿sí?, muy importante, pero sí una secundaria muy importante, ¿sí? Entonces, la ionización se produce cuando yo formo un ion. Ahora, esa es la ionización primaria. Si ese electrón al que yo hice impactar impacta contra otro electrón de otra órbita, de otro átomo, yo voy a lograr una ionización secundaria. Ahora, ¿de qué otra forma podría yo lograr una ionización secundaria? Ustedes piensen que esta partícula quedó eléctricamente inestable. O sea, este átomo a toda costa, ¿qué va a querer hacer? ¿Estabilizarse? ¿Y cómo se va a estabilizar? Y entrando otro electrón de otra órbita más lejana a ese lugar. Claro, y si ese electrón lo tiene otro átomo y no lo tiene tan bien agarrado, pongamos que acá hay un átomo al lado, Sí. y en vez de tenerlo en la segunda órbita como lo tenía este, que está cerquita del núcleo, lo tiene en la quinta órbita. ¿No se lo puede afanar? Porque está muy delgado, está muy frágil este de acá. ¿Se lo puede afanar? Sí. ¿Se lo puede robar? Bueno, esa también es un tipo de ionización secundaria, ¿sí? La que producen estos iones grandes, que son los átomos que quedaron inestables. Bueno, entonces, hay una ionización total, que es el número de pares, por eso se dice que son pares iónicos. El número de pares es una ionización total, y una ionización que se llama ionización específica, que es el número de iones por centímetro. ¿Sí? En un centímetro, el número, por supuesto que es un número gigante, ¿no? Nosotros estamos hablando de esto como si fuesen 3 o 4 arriba de la mesa. No, estos son números gigantes. Entonces, una ionización total, que es el número de pares que se generan por ionizar, y una ionización específica, que es el número de iones por centímetro. ¿Pero por qué por centímetro? Y porque cuando yo emití una partícula, que es la que supuestamente una partícula atómica, va a ir avanzando en un medio esa partícula, ya sea en el aire, ya sea en el agua, ya sea en un papel, ya sea en cualquier cosa. Va a ir avanzando en un medio de esa partícula, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando por centímetro,
va a ir provocando una ionización, ¿o no? Entonces, esa ionización específica es la ionización que va a provocar esa partícula por centímetro de avance. ¿Se entiende, Benja? ¿Se entiende eso? Te veo Más o ahí menos, mirar profe. tan... ¿Cómo? Más o menos, pero bueno, ya lo voy a entender. No, pero, a ver, ¿viste que habíamos hablado de esto? Habíamos hablado de que las partículas salían disparadas de un núcleo, era radiación nuclear. Estas partículas, a medida que van avanzando en un medio, ya sea en el aire, ¿sí? Van avanzando por centímetros, digamos. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, lo que vaya avanzando. Bueno, a medida que va avanzando, ¿qué va haciendo? Va produciendo, va haciendo quilombo, va rompiendo enlaces de electrones, va alterando átomos, va haciendo todo. Bueno, esa ionización que va produciendo a medida que va avanzando son los iones que va produciendo por centímetro. A medida que va avanzando, va produciendo iones, es decir, va desestabilizando partículas por centímetro. ¿Sí? A medida. Bueno, esa es la ionización específica. Y la ionización total es, al final de su recorrido, cuántos pares iónicos formó. Es decir, hace de cuenta que esto es un auto que se mete en la ruta, están todos parados. Y va el auto avanzando y le pega a uno, le pega a otro, le pega a otro, le pega a otro y se para. ¿Por qué? Porque ya se frenó, porque le pegó a 4 autos y ya no pudo avanzar más. Bueno, en 30 centímetros, en 10 metros, en vez de en 1 centímetro te voy a decir en 10 metros. En 10 metros le pegó a 2 autos, ponele, ¿no? A 2 autos, suponete. Significa que el choque específico, acá la ionización, el choque específico es de 2 autos cada 10 metros, ¿o no? Ahora, el choque total, ¿cuánto es? 4 autos, porque hasta el final siguió y chocó 4 autos, ¿o no? ¿No te Sí, dije que sí. había chocado 4? ¿Eh? No escuché nada. Sí, profe, sí, sí, estoy entendiendo. Ah, bueno. Chocó 4 autos. Bueno, ¿el final cuál fue? Rompí 4 autos. Bueno, y el específico, y mirá, en 10 metros choqué 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que hay que aprenderse es que en una tabla periódica la ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Profe, esto consulta, porque Sí. esto recién de los dos coches sería de pares, serían dos pares de dos. Claro, yo puse el ejemplo de los coches, pero no es un buen ejemplo. Porque en Bueno, realidad, ¿cómo por cada entenderlo, vez, no? claro, por cada choque que vos, por cada colisión que vos tenés un par iónico en realidad. Por eso dije que cuando vos formás iones, en realidad formás pares iónicos. ¿Ves? Número total de pares. Yo puse choques para que se entienda Ya, sí, uno sería el que choca y el otro sería al que desprendió. Claro, exactamente. Pero hay que entenderlo, tenés razón vos, hay que entenderlo como es. Si yo tengo una partícula que choca primero acá y después sigue y choca otra y después sigue y choca otra y después sigue y choca otra, el número total van a ser 4 impactos. O sea, el número total de pares que produjo fueron 4 pares, el número total. Ahora, la ionización específica es la cantidad de la cantidad de pares que por centímetro de avance, digamos, por centímetro. Ahí como que me avisó que no se va a cortar, profe. ¿Que no se El va a zoom, cortar? el zoom, sí. Bueno, Sí, salió un mensajito diciendo que no se iba a cortar. vamos con eso entonces. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, la ionización tiene una fórmula que es la energía cinética de la partícula. La ionización me va a dar un número, el número digamos, el
el número de partículas ionizadas. ¿Cómo va a estar dado ese número? Por la energía cinética de la partícula, es decir, la velocidad en realidad, porque acuérdense que la cinética es el movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? La cinética es el movimiento. Entonces, la energía cinética que tenga la partícula de impacto sobre la energía necesaria para producir un par de iones. Es decir, ¿cuál es la energía necesaria para producir un par de iones? La energía que yo necesito para desprender un electrón de su órbita. ¿Se entiende? Franco, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Cómo te fue en el examen, Franco? Regular. ¿Cómo es regular? Regular, 5. Ah, bien. Va, Flojito. flojito. Varía con la naturaleza de la energía de la partícula, ¿sí? Porque puede ser una partícula muy ionizante o que tenga mucha energía cinética, y con la naturaleza del medio, porque yo puedo tirar una partícula muy ionizante, pero a un medio donde realmente no puede arrancarle nada a nadie, porque están todos los electrones bien agarrados, ¿sí? Entonces, esa es las dos variantes, digamos, que vos podés tener en el aspecto de ionización. Fíjense cómo la radiación alfa, la alfa estamos hablando, acuérdense, yo les digo alfa y ya tienen que hacerse la idea de 2 protones, 2 neutrones. 0 electrones. 2 protones, 2 neutrones. Partícula grande, gigante, es un núcleo. Tiene un 80% de radiación primaria. ¿Sí? De radiación primaria. Es muy ionizante. Es muy ionizante. La beta tiene un 30% de radiación primaria. Y la gamma es casi toda secundaria. Fíjense que, supongamos que la gamma, vamos a poner este ejemplo fácil, mirá. Supongamos que la gamma ioniza un medio, ¿no? La gamma, esa que es parecida a los rayos X, viste que es bastante parecida, qué sé yo, bueno. Supongamos que la gamma ioniza un medio, ¿no? Bueno, si yo eso lo hubiese aplicado con beta, lo hubiese ionizado 100 veces más que la gamma. Y si yo en vez de aplicarle beta, le hubiese aplicado alfa, hubiese ionizado 100 veces más que la beta. O sea, 10.000 veces más que la gamma. Miren qué ionizante es la gamma. Es recontra ionizante. Es la más ionizante de todo. ¿Pero por qué es la más ionizante de todo? Porque tiene tanta fuerza de atracción con esos 2 protones que tiene, que arranca protones de cualquier lado, arranca electrones de cualquier lado, no le importa nada, tienen que estar demasiado agarrados los electrones en otras órbitas para que no se vayan con el alfa, ¿sí? Para que no se vayan con el alfa. La beta, en cambio, lo que tiene de bueno para ionizar es que es una partícula. Todas las partículas siempre arrastran, ¿sí? Pegan. ¿Sí? Tienen carga las partículas, ¿sí? Eso es lo bueno. En cambio la gamma, al tratarse de una onda principalmente, todas tienen comportamiento de onda, pero al no tener, al ser más energía, ser más enérgica, ser más fotones, no tienen tanto a golpear con los electrones, sino que lo que pueden hacer es cargar al átomo, ¿sí? O pegar o impactar contra el electrón y sacarlo de su órbita. Pero es más difícil, ¿sí? Es mucha menor la radiación que puede tener una gamma respecto a el resto de la... Fíjense que las radiaciones particuladas tienen mucha ionización. Las que no son particuladas tienen baja ionización, ¿sí? Profesor, lo que no Entonces, entiendo ahí el W, justo, ¿puede ser? el W es la nomenclatura que se utiliza para la energía necesaria para producir un par de iones. Es decir,
cuán agarrado está un electrón a su órbita para que venga otro y lo arranque de ahí. ¿Entendés? Por ejemplo, si yo tengo un núcleo, si yo tengo un átomo, ¿no? Sí, cuanto Julio. más cerca cuanto más Si cerca yo del tengo una... núcleo, No, pero pará. Si yo tengo un átomo, no importa cuán cerca esté. Si yo tengo un átomo y tengo una partícula que viene a pegarle a un electrón que está cerca, que lo tengo en el átomo, ¿no? Depende de cuán agarrado yo tenga esa partícula al núcleo, la fuerza que voy a tener que pegarle para arrancarlo. ¿Entendés? Bueno, a esa fuerza, a esa energía de agarre que tiene el electrón con el núcleo, yo lo voy a llamar W, que es la energía necesaria para producir un par de energía que yo voy a tener que aplicarle a ese electrón para arrancarlo de su órbita. ¿Se entendió? sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo hiciese un balance de la energía o un balance de lo que producen las partículas que yo estoy emitiendo, diría que una emisión alfa, presten atención a esto porque esto es un resumen general que esto, si se graban esto, si se graban, si lo entienden esto, entienden todo lo que vimos hasta ahora. Si ustedes tienen una emisión alfa, es decir, una partícula que emite 2 protones y 2 neutrones, perdón, el tipo de partícula se llama partícula alfa. Hasta ahí no dije ninguna cosa rara. La carga que tiene va a ser más 2. ¿Por qué más 2? Porque tiene 2 protones. La carga es más 2. La masa que va a tener en el... Acá estamos hablando, a ver, les estoy confundiendo las cosas. La carga que tiene va a ser más 2. Ahora, ¿qué pasa? Va a producir un efecto en el núcleo, en el núcleo o en el núcleo de donde se emite esa partícula, porque esa partícula se va a emitir desde, como es radiación nuclear, va a salir de un núcleo, ¿verdad? Bueno, esa partícula va a producir o va a dejar un efecto que va a ser una masa de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Entonces, el número másico, digamos, de esa partícula va a ser 4. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Bueno. Ahora, ¿qué va a dejar? Como se va a ir esa partícula, como yo tenía esa partícula que eran 2 protones y 2 neutrones, y se van a ir de ese núcleo máster que yo tengo, van a dejar una carga de menos 2 y una masa de menos 4. ¿Se entiende lo que dije? Es decir, vamos de nuevo. Yo tengo una partícula alfa. La partícula alfa tiene una carga de más 2. Por lo tanto, tiene una masa de 4. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones y 2 neutrones, Gustavo. Ah, bueno, buenísimo. Ahora, en el núcleo de donde se va, ¿qué va a quedar? Y bueno, va a quedar una carga de menos 2, porque se fueron 2 cargas positivas, entonces va a quedar una carga de menos 2, y va a quedar una masa de menos 4. Es decir, si yo tenía 20, no, 20 no, porque es un número muy raro. Si yo tenía 280 de número másico, ahora voy a tener 276 de número másico. Y si tenía 96 de número atómico, es decir, de Z, si tenía 96, ahora voy a tener 94. ¿Sí? Porque voy a tener 2 menos. Lo veo a Benjamín que está pensando. ¿Está bien lo que digo? Sí, O sí, sea, lo voy a puedo tener entender. 2 protones menos y 4 partículas menos. 2 protones y 2 neutrones. Bien. Ahora, si yo tengo una emisión beta, puedo tener 2 opciones. Puede ser que esté haciendo una emisión beta negativa o puede ser que esté haciendo una emisión beta positiva. Si estoy haciendo una emisión beta negativa,
ya sabemos que la carga es -1, porque la partícula es un negatrón, ¿se acuerdan? Es un negatrón. Entonces la emisión, la carga es negativa. Si estoy haciendo una emisión beta positiva, voy a tener una emisión positiva. O sea, la carga es un positrón. La masa que va a tener... Como yo les dije que la masa de un negatrón o de un positrón era muy parecida a ¿qué? A un electrón. A un electrón, muy bien, voy a tener una masa de 1 sobre 1840, que es una masa muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Muy, muy pequeña. Hagan en la calculadora 1 sobre 1840 y les va a dar un número muy pequeño, ¿sí? Pero en el núcleo, por más pequeño que sea, les va a quedar, si emito una partícula negativa, me va a quedar positivo, y si emito una partícula positiva, me va a quedar negativo. Si ustedes se fijan, el verdadero propósito justamente de emitir un negatrón o un positrón era esto, era que por ejemplo, ¿no? Que un neutrón se transforme en protón porque quedó positivo, o que un protón se transforme en neutrón emitiendo algo negativo. ¿Se entiende? Bueno, y la masa, fíjense, la masa del núcleo, ¿cómo va a quedar el núcleo? En cero. ¿Saben por qué se le dice en cero? Se podría poner 1 sobre 1840. Pero ¿saben por qué se le dice en cero? Porque es tan despreciable el tamaño de un electrón que no vamos a andar diciendo, no, se le fue un cachitito, una amiguita, se le salió. No, vamos a decir masa cero, ¿sí? No perdió nada el núcleo. Haced cuenta que no perdió nada, le decimos. Cuando tenemos una emisión gamma, ¿sí? Los rayos se llaman rayos gamma. Fíjense que no tienen carga, los rayos gamma, no tienen masa, no tienen, en el núcleo no poseen, no le dejan ni carga positiva ni carga negativa, y tampoco le afecta la masa del núcleo, porque lo único que hace es un intercambio de energía. Lo mismo pasa con los rayos X, ¿sí? Los rayos X tampoco. Acá hay un -1, pero no sé por qué pusieron -1 acá, nada más. Bueno, ¿se entendió el cuadro este? ¿Seguro? A ver qué va a decir Franco. Ahí, Sí, lo único no, que por ahí, habla. yo lo único que por ahí correría es donde está la radiación, el recuadro sería hasta masa, de última. Porque lo otro, sí, la segunda carga y la segunda masa serían, El saldo del núcleo, digamos. claro, El saldo del núcleo. Y esto, en realidad, es, si bien es del núcleo, por eso lo pusieron acá, si bien es del núcleo, es el resultado del total de esta partícula. Por ejemplo, en este caso, 2 más 2 de la carga, 2 neutrones, Sí. ¿entendés? Ese es el... ¿Vos qué ibas a decir, Franco? No me quedó claro el tema de la carga en el núcleo, porque hasta alfa venía bien, pero en los negatrones Hasta acá. ahí me mareé en los negatrones y que queda positivo. Claro. Y Claro, a ver, si vos sacás, por ejemplo, te voy con el caso de la alfa. Si vos sacás 2 cargas positivas, el núcleo va a quedar con 2 cargas negativas, porque le sacaste 2 positivas. Ahora, ¿qué pasa? Si vos le sacás una carga negativa, una beta negativa, es un negatrón. Si vos le sacás una carga negativa, beta negativa, el núcleo, hacé de cuenta que le sacás un electrón. El núcleo va a quedar con una carga positiva. O sea, este es el saldo en realidad. El saldo va a ser que quede una carga positiva de más. Y si vos le sacás una carga positiva, va a quedar una carga negativa. ahora sí. ¿Entendés? O sea, este es el saldo que le va a quedar al núcleo después de haberse producido este tipo de radiación, con este tipo de carga.
¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que habíamos hablado de lo que era algo que era el periodo de semidesintegración, el tiempo efectivo, la vida media? Bueno, entonces vamos a definir un poco, vamos a acordarnos un poco de qué era cada una de las cosas. Hay algo que se llama tiempo o periodo de semidesintegración, que si, a ver, si nos ponemos a pensar, es semidesintegración, es decir, se desintegra de a medios, ¿no? O sea, es el tiempo necesario para que un radionúclido es una partícula radiactiva, quede reducido a la mitad. Es decir, si yo agarro un pan y lo parto por la mitad, voy a tener medio pan. Si a la hora agarro y lo vuelvo a partir, voy a tener a la hora un cuarto de pan. Si a la hora agarro y lo vuelvo a partir, voy a tener a la hora un octavo de pan, ¿no? Bueno, es el tiempo. ¿Qué estoy midiendo ahí? ¿El pan? No. Estoy midiendo cuánto tardo en partir el pan por la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Franco. Pero haceme un sí, aunque sea. Haceme sí, entiendo. Ese sí, esto sí. Bueno. Entonces, ese es el tiempo que yo voy a tardar en desintegrar un núcleo a la mitad. Hay algo que se llama tiempo efectivo, que es... no, pará, olvídate del tiempo efectivo, pará. Primero vamos con vida media. Hay algo que se llama vida media, que es el tiempo medio, a ver, fíjate la diferencia, es el tiempo medio que un átomo radioactivo, estamos siempre con un átomo radioactivo, no hay otra opción, o sea, acá no estamos hablando de cualquier átomo, es un átomo que tiende a desintegrarse, un átomo radioactivo. Permanece sin desintegrarse, es decir, su esperanza de vida. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo? ¿Cuánto tiempo, o yo no, o cuánto tiempo va a tardar el átomo, digamos, en producir su primera ruptura? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar en producirse esa primera mitad? ¿Sí? Esa es la vida media. Por ejemplo, a ver, vendría a ser su esperanza de vida. Si nosotros tuviésemos que explicar la esperanza de vida de una persona, diríamos cuánto va a tardar esa persona en morirse, ¿no? Así. Yo, por ejemplo, casi me muero hace poco. Pero bueno, yo tuve una vida media. Pero bueno, si tuviésemos que explicar la vida media, tendríamos que decir cuánto tiempo tarda esa persona en morirse. Bueno, en este caso lo que tenemos que decir es cuánto va a tardar ese átomo en desintegrarse, ¿sí? Ese es el tiempo de vida media. Cada vida media que sufre ese átomo, cada vida media que va a sufrir ese átomo, es un periodo de semidesintegración, porque se va a definir, porque se va a reducir a la mitad, ¿de acuerdo? O sea que estas dos están ligadas de alguna forma. Ya lo vimos en un gráfico anterior, en la última clase lo vimos, yo lo dejé en el PowerPoint, después mírenlo. Después está la actividad de una muestra radiactiva, que es el número de desintegraciones, es decir, es la cantidad de veces que se va a romper, ¿sí? Que se va a desintegrar por unidad de tiempo. Es decir, yo puedo tener un átomo que se desintegra a la mitad cada una hora, por ejemplo, o cada 2 horas, la FDG. La FDG se desintegra a la mitad cada 2 horas. Bueno, entonces, yo voy a tener un tiempo de vida media, ¿sí?, de 2 horas. O sea, cada 2 horas yo voy a tener la mitad de la actividad. ¿Sí? Cada 2 horas yo voy a tener la mitad de la actividad radiactiva. Y después voy a tener algo que se llama tiempo efectivo. El tiempo efectivo
en realidad es una mezcla de cosas. Porque el tiempo efectivo es la mezcla de el tiempo físico como física, la física que estamos viendo nosotros, el tiempo físico radioactivo, ¿sí? El tiempo que cada elemento tiene por sí solo de desintegrarse, ¿estamos bien? Pero en vez de estar en un medio controlado, se mide dentro del organismo, ¿sí? Dentro de un organismo. Por ejemplo, acá van a actuar los riñones, va a actuar el sistema digestivo, va a actuar el tiempo de filtración glomerular, van a ser una serie de cosas, ¿sí? Van a ser los tejidos que adquieran ese tipo de material de glucosa, porque a veces está prendida la glucosa. Entonces, el tiempo efectivo es el tiempo que yo voy a utilizar, en realidad, para poder, si bien es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad una sustancia en el organismo, es el tiempo que yo voy a utilizar para poder medir lo que yo quiero medir una vez que inyecté al paciente con esa sustancia radiactiva en mi equipo de medición, en mi cámara gamma, en mi PET, en lo que sea. ¿Sí? Bien. Esto hay que leerlo y razonarlo. O sea, yo se los puedo decir ahora, pero esto lo tenés que leer uno por uno y decir tal cosa. Y si hay una duda, preguntar. Pero entonces esto es lo mismo que esto, porque al principio te parecen que son todo lo mismo. Eso es lo que me pareció a mí la primera vez que lo vi hace muchos años. Al principio te parece que son, pero esto no es lo mismo que esto. No me acaba de decir que el tiempo. No, no son lo mismo. Bueno, acá les voy a dejar un cuadrito con la nomenclatura. ¿Para qué me lo dejas, no? Pero bueno. Acá les voy a dejar un cuadrito con la nomenclatura, que es, si quieren lo pueden ver, es la constante radiactiva de semidesintegración, cómo se escribe, el significado, bueno, el significado los acabamos de ver recién. Fíjense que el periodo de semidesintegración en realidad siempre corresponde a 0,693, que este es un número que se va a utilizar en todas las sustancias radiactivas que nosotros vamos a ver, ¿sí? Para poder, como una constante de semidesintegración. Fíjense que cuando hablamos de unidades SI, esto significa sistema internacional, ¿sí? El sistema internacional para medir la radiación no es el Curie, les aclaro, es el Becquerel. El descubridor fue Becquerel. Pero ¿qué pasa? Como la mayor parte de los descubrimientos sobre la radiación se hicieron post-Becquerel, los hizo Curie, en el mundo se utiliza mucho el curio o Curie, ¿sí? Y el Rutherford también se utiliza, no tanto como el curio, pero bueno. Pero ustedes fíjense que el Becquerel es mucho más pequeño que el Curie, ¿sí? Un Curie son 3,7 por 10 a las 10 Becquerel, ¿sí? Es muy pequeño el Becquerel. Bueno, fíjense que en el periodo de semidesintegración se puede medir en segundos, ¿sí? Se suele medir en segundos, pero también se puede medir en horas, días, años, porque hay sustancias que tardan tanto. Por ejemplo, si ustedes van a Chernobyl, no vayan, pero si van a Chernobyl, van a ver que el periodo de semidesintegración de la sustancia que se emitió en ese momento, que era una mezcla de cosas, en realidad no se puede decir que hasta grafito había, tiene 100.000 años. O sea que cada 100.000 años van a tener la mitad de la dosis. O sea que vos no podés medirlo en segundos. ¿Entendés? Entonces por eso se pone hora, día, año. De hecho, vamos a ver hasta sustancias radiactivas que generalmente se hacen, los estudios generalmente se hacen con sustancias que duran 6 horas, ¿sí? Que duran algunas duran 3 días, ¿sí? Son 3 días en los que se recomienda que el paciente esté aislado o no en contacto con mujeres embarazadas ni con mascotas. ¿Mm? Bueno, esto después lo ven
tranquilos, después de haber leído lo otro, ven este gráfico y se van a dar cuenta de muchas cosas, van a empezar a deducir algunas cosas. Bueno, para recordar el tema de las medidas, hay que decir que generalmente, mira, acá justo yo no sabía que estaba acá, si no yo no lo hubiera mostrado allá. Un curie equivale a 3,7 por 10 a la 10 becquerel. Y un becquerel equivale a 2,703 por 10 a la menos 11 curie. O sea, esto es muy pequeño. ¿Qué significa a la menos 11? Que adelante de este número hay 11 ceros. Esto es notación científica, ¿sí? Adelante de este número hay 11 ceros y atrás de este número hay 10 ceros. O sea, este número es muy grande y este número es muy pequeño. ¿Se entiende? Bueno, nosotros en Argentina, como no somos tan evolucionados mentales, no usamos becquerel, ¿sí? Que es lo que tendríamos que usar, que es la del sistema internacional, la última del sistema internacional. Seguimos utilizando el curie. Por eso yo me veo en la obligación de explicarles a ustedes que los ejercicios que vamos a hacer y el desarrollo de la materia, por más que tienen que saber que el becquerel existe, que es la unidad internacional y a qué equivale y todo, tienen que saber que los ejercicios los vamos a hacer en curie, ¿verdad? Porque es lo que figura en los libros también. No están actualizados. Bueno, el milicurie se abrevia MC mayúscula I. Y equivale el milicurie, o sea, 1000 curie, ¿no? Milicurie equivale a 10 a la menos 3. ¿Qué significa? Que adelante de este 1 hay 3 ceros, hay 0,001. ¿Sí? Milicurie. Miligramo, a ver, vamos a hacer, esto es lo mismo que hablar de peso, por ejemplo. El miligramo significa que es 1000 veces más pequeño que un gramo, ¿no? Miligramo, cuando toman una pastilla, 1 miligramo, supongamos, ¿sí? Ribotril de 1 miligramo. De 1 miligramo, significa que es 1000 veces más pequeño que un gramo. Entonces, yo tendría que agarrar un gramo, partirlo en 1000 y agarrar uno de esos pedacitos. Y eso sería 1 miligramo, ¿no? Bueno, yo agarraría un curie, lo partiría en 1000 y ahí me quedaría un milicurie. O sea, 10 a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Y porque los ceros los tengo adelante. ¿Sí? Siento que no lo estás entendiendo, Franco. Te veo que no lo estás entendiendo. No, capaz porque me ves lejos, pero no, estoy perfecto, ¿eh? Mirá que te vas... No te voy a perdonar como Silvia, ¿eh? No te voy a perdonar. Escúchame. A ver, decime, Ale, ¿lo estás entendiendo? Sí, profe. Bueno, ahora ¿qué pasa? El milicurie, aunque no lo crean ustedes, es una medida bastante grande, el milicurie, no es pequeño. Entonces hay medidas más pequeñas que el milicurie para suministrar. Por ejemplo, el microcurie, ¿sí? Generalmente se van reduciendo de a 3, ¿sí? De a 3 unidades. Taca, taca, taca. Fíjense, acá un microcurie es 1.000.000 de veces más pequeño que un curie. ¿Qué significa? Que si yo agarro un curie, lo parto en 1.000.000 de veces y agarro una de esos millones, eso es un microcurie. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué? Porque tiene 6 ceros, ¿ves que es 10 a la menos 6? Tiene 6 ceros adelante de este 1. Si tuviese 6 ceros atrás del 1, sería 1.000.000. ¿No? 1 con 6 ceros es 1.000.000. Bueno, no sé si no lo sabían, pero 1.000.000. Bueno, después tenés otra medida más pequeña todavía, que es el nanocurie, ¿sí? Que es una N con CI, que es 9, ¿sí? 10 a la menos 9, ¿sí? Que sería
1.000 millones. 1.000 millones. Y después tenés el pico Curie, que es PCI, que es 10 a la menos 12. Fíjense que van bajando de a 3, ¿sí? De a 3 a la menos 12. Si yo en un examen les digo, un nano Curie equivale, 2 puntos, a, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un nano Curie equivale a 10 a la menos 9, ponele, les pongo 1. O equivale a 10 a 1 con 9 ceros. O equivale a 9 ceros y 1. O equivale a, pará, a un microcurí multiplicado por 10 a la menos 3. Hay 3 respuestas que son correctas. La única que es incorrecta es la de un 1 con 9 ceros atrás. Pero la 1 con 9 ceros adelante es correcta. La de un microcurí, que es 10 a la menos 6, multiplicado por 10 a la menos 3, se suman los exponentes, ¿sí? Menos 6, menos 3, menos 9 es lo mismo. Y 10 a la menos 9 es lo mismo, ¿sí? El otro se agarra la ceja como diciendo, no, me va a tomar esto, me muero. Bueno, en fin, no le voy a tomar eso, pero apréndanse la nomenclatura, apréndanse que un milicurí es como si fuesen un curí dividido en 1000 partes y vos estás agarrando una. Pero aprendan esto, notación científica. Yo en el Instagram tengo un montón de tablas de notación científica y de explicaciones. Búsquenlas que están buenas. Bueno. ¿Sabes qué, profe? Recién entiendo algo que, por ejemplo, yo me hice tratamiento de yodo radioactivo y me dieron 10 milicurie y nunca supe qué era. O sea, suena tan raro, o sea, lo escuché, nunca vi cómo se escribía, pero ¿10 recién cuánto? ahora lo descubrí. 10 milicuries. 10 milicuríes te dieron. Ajá. Bueno, está bien. Te dieron 10 milicuríes. Bueno, es lo mismo que... Ahí te das cuenta que un curí es mucho. Un curí es un montonazo. A vos te hicieron un tratamiento de yodo y te dieron 10 milicuríes. O sea, agarraron un curí. De 1000 partes te dieron 10 nada más. ¿No? Fíjate. Está bien el ejemplo que pusiste. Entonces, por las dudas vamos a explicar lo que es el sistema internacional. Se juntaron un montón de locos y dijeron, bueno, che, escúchame. Acá están midiendo con pulgar, acá están midiendo con codo, acá están midiendo... Bueno, que sigan midiendo con lo que se les cante. Pero vamos a poner una regla que sea la que, si hay que presentar algo internacionalmente o algo para que lo entiendan todos, todos tengan la misma... ¿Cómo es? La misma unidad. Bien, ¿cuál es esa unidad? Y mirá, vamos a hacer así. Que la del sistema internacional, que cada tanto se reúne la comisión y dice, bueno, a partir de ahora, etc. Que la del sistema internacional, la magnitud de actividad sea el Becquerel. ¿Cuál era la de antes? Era el Curie. Ah, bueno, está bien. Que la dosis absorbida se mida en Gray, que es GY. ¿Y cómo se medía antes? Y en RAD, se medía o en RD, ¿sí? Ah, bueno, está bien.
Y que la dosis equivalente se mide en Siever o SB. ¿Y cómo se medía antes? En REM. Ahora bien, cada una va cambiando, porque el Curie no es que le cambian el nombre nada más. El Curie tiene una equivalencia en Becquerel. El rad, un rad, ¿sí? Es 10 a la menos 2 Gray. Significa que acá hay dos ceros adelante. 0,01 Gray. ¿Mm? Un REM es 0,01 Siever. ¿Sí? Esto es lo que tienen que darse cuenta. Se puede medir en rad, se puede medir en REM. Bueno, generalmente, como las unidades que se utilizan ahora son Gray y Siever, se dan cuenta que las unidades, hay una lógica en esto. Las unidades más nuevas, las últimas, las del sistema internacional, fíjense que son todas menores. Porque como cada vez se va utilizando elementos de medida más precisos, nos podemos dar el lujo de medir más precisamente, más minuciosamente. Entonces todas las medidas que se utilizan ahora son más pequeñas. Antes se decía un rad, bueno, ahora se dice 0,01 Gray o 10 a la menos 2 Gray. ¿Mm? O sea que, si vamos al caso, a ver cómo sería esto, para un Gray, no, un rad son 100 Gray. No, 0,001 Gray. Me equivoqué yo. Un REM sería 0,001 Siever. O sea, la centésima parte de un REM sería un Siever. La centésima parte de un Gray sería un rad. Son muy pequeños. Un Gray sería 0,01 rad. 0,01. Sí. Dos ceros adelante. ¿Está bien? Cada vez más pequeñas son las unidades. Estas son las unidades que se tienen que aprender. Pero estas son las viejas. Y dentro de las viejas está el Curie. Curie sí lo tienen que tener bien claro. Bueno, y llegamos al poder de frenado. El poder de frenado, que es la pérdida de energía que va sufriendo una partícula, ¿sí? A medida que va avanzando. ¿Se acuerdan que dijimos que mientras iba avanzando una partícula en un medio, iba ionizando? Pero aparte de ir ionizando y produciendo iones, produciendo pares iónicos, se va frenando cada vez más. Llega un momento que no puede avanzar más, ¿sí? Bueno, ese poder de frenado, ¿sí?, va a ser igual a la energía de la partícula, que se mide en megaelectronvolt, por la unidad de recorrido, es decir, por los centímetros que recorrió. Eso me va a dar a mí el poder de frenado de la energía. Y después, la última va a ser la excitación. La excitación no es la ionización, es otra cosa. Es un proceso mediante el cual un electrón que tiene un lugar establecido en el átomo absorbe energía, ¿sí?, o el átomo absorbe energía, y ese electrón, ¿cómo absorbe energía? Gracias a un fotón, gracias a que lo iluminamos, gracias a que lo irradiamos, gracias a que algo pasó, y ese electrón pasa a una órbita, como adquirió más energía, pasa a una órbita más alejada, ¿sí? Esa órbita más alejada a la que pasa no es la órbita que le corresponde, pero para estabilizarse, para poder gastar esa energía, para poder utilizar esa energía, necesita estar en otra órbita. Entonces, ese electrón que está en un lugar donde no tiene que estar, está en parte excitando al núcleo, excitando al átomo, es decir, lo está desestabilizando. Ese átomo no está trabajando de la misma forma que si cada electrón, ustedes saben que cada electrón tiene un lugar determinado, cada órbita puede tener una cantidad determinada de electrones, no pueden estar donde se les canta.
Bueno, entonces, si ese electrón pasa a una órbita donde no tiene que estar, se dice que ese átomo está excitado, ¿sí? Y hay una energía que es la energía necesaria para esa excitación. Porque si yo le doy energía de más, lo ionizo, por ejemplo. Le saco el electrón. Bueno, entonces, falta poco, pero vamos a los bifes. Acá les hice un resumen de cada partícula del átomo. La partícula alfa es una partícula muy grande. Tiene 2 protones y 2 neutrones, no me voy a cansar de decirlo. Pero la emiten núcleos muy grandes. ¿Por qué? Porque este núcleo tiene como fin. Este núcleo primero no tiene la misma cantidad de protones que de neutrones. Primero, porque por algo es radioactivo. Todos los núcleos que son radioactivos porque quieren tener la misma cantidad de protones que de neutrones. Punto. Pero ¿qué pasa? Si empieza a tirar una partícula beta y otra beta, tarda un montón. Entonces, déjame que primero me deshaga de todo este pedazo de partícula, este pedazo de átomo, de núcleo, digo, y después empiezo con lo minucioso. Entonces, una partícula alfa es una partícula que viene producto de un átomo muy grande, ¿sí? Que quiere estabilizarse, pero que es muy grande. Bueno, Profe, saben. yo tengo una pregunta sobre eso, sobre la emisión alfa. Cuando sucede, por ejemplo, eso de los núcleos muy grandes, directamente se transforma en otro componente, porque al perder 2 protones ya no es el mismo elemento. You got right. Exactamente. Al perder 2 protones, esta partícula alfa deja de ser el compuesto que se llamaba antes. ¿Por qué? Porque perdió 2 protones. Y habíamos dicho que los protones eran la marca de la partícula. Si yo tengo una partícula con otros 2 con 2 protones menos, ya no se llama igual, ¿sí? Pero puede volver a llamarse igual, porque puede hacer que 2 neutrones se transformen en 2 protones más. Ojo. Ojo. Pero vas bien. Está bien la pregunta. Bueno, esta partícula que emite, ya dijimos que su masa era de 4 UMA, ¿sí? 4 UMA, por no decir 4 partículas, 2 protones, 2 neutrones. Tiene un recorrido prácticamente rectilíneo, ¿sí? Salvo que la sometas a un imán. Tiene un alcance medio muy corto y lo que produce en el medio es ionización, que se llama ionización alfa, y también produce excitación. Produce las 2 cosas en el medio, ionización y excitación. En realidad siempre todas las partículas producen ionización y excitación, solamente que algunas más que otras. Bueno, a esta partícula que se emite, que se llama la partícula alfa, cuando se le suman 2 electrones, se transforma en un átomo de helio, ¿sí? Porque el helio está formado por 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones dando vuelta alrededor. Así que, ¿qué diferencia? Un átomo de helio de una partícula alfa y que la partícula alfa tiene 2 electrones, que el átomo de helio tiene 2 electrones dando vuelta. Y es muy fácil que adquiera 2 electrones. De hecho, prácticamente ni bien sale del núcleo, se transforma en un átomo de helio, porque arranca 2 electrones a cualquier lado. Una partícula beta puede ser positiva o negativa, ya lo habíamos dicho, depende de lo que emita, o un positrón o un negatrón. Producen la excitación, producen la ionización cerca del final de su recorrido, ¿sí? No le den bola a esto. Producen un efecto muy raro que se llama la retrodispersión con el núcleo, que es que muchas veces la partícula vuelve al núcleo, ¿sí? Muchas veces la partícula que emitís, por ejemplo, vos a veces emitís una partícula positiva
y la capta el núcleo directamente. ¿Por qué? Porque como el núcleo quedó negativo y vos emitiste algo positivo, la vuelve a captar, ¿sí? Entonces eso se llama retrodispersión con el núcleo. Y bueno, y esto es lo más importante de todo. Participan en un proceso que se llama aniquilamiento del positrón, que produce dos fotones opuestos. Es decir, cuando una partícula alfa positiva choca contra un electrón, emiten un rayo, se emiten dos rayos en realidad. Se emiten dos rayos de 0,511 megaelectronvolt, o sea, MeV, 0,511 MeV, que en realidad la energía total para producir estos dos fotones opuestos de 0,11 MeV, ¿de cuánto tendría que ser? Si yo tengo dos fotones opuestos de 0,11 MeV y la energía no se pierde, se transforma, ¿cuánto tuve que transformar de energía para producir 0,11 MeV? ¿La misma? O sea, 0,511. No, si produje dos fotones. Yo produje dos fotones de 0,11 MeV. ¿Cuánta energía invertí para producir El para doble producir esos dos? 22, el doble. El doble, ¿cuánto es el doble? 0,22. sería 1000. Pero acá es 0,511, decía. Decía 0,511 MeV tengo acá. 0,11. Entonces sería 1.22. 1,02. 1,02. 1,02 MeV. Exactamente. O sea, si a ustedes le dicen, hay varias formas de hacer esta pregunta. Escuchá, si a ustedes le dicen, ¿cuál es la energía necesaria para producir dos fotones de aniquilación? Ustedes tienen que decir, bueno, la energía necesaria es 1,02 MeV. ¿De cuánto es la energía de cada uno de los fotones producidos en un aniquilamiento? Y la de cada uno es de 0,511 MeV. Ahora, ¿qué pasa si les dicen, si yo tengo un aniquilamiento de 0, en vez de 0,11 MeV, 511 keV, ¿es lo mismo? En vez de MeV, estoy poniendo keV. En vez de megaelectronvolt, estoy poniendo kiloelectronvolt. Fíjense. Yo tengo un 0 acá, ¿no? 1, 2, 3. De MeV paso a kilo. ¿Sí? Entonces dejo de tener 0,511 para tener 511 keV. 511 keV es lo mismo que decir 0,511 MeV. ¿Se entiende? Es un pase de unidades nada más. La K siempre es kilo. ¿No es cierto? Acá siempre es kilo. Kilo de papa, K de papa. Kilogramo, kg. Bueno, entonces si yo tengo MeV, si yo tengo 0,511 MeV, fíjense, y yo tengo que bajar 3 unidades para llegar al kilo, tengo que bajar 3 unidades, lo que voy a hacer es esto, mirá. 1, 2, 3. Y el 0, por supuesto que lo tacho. 1, 2, 3. Queda 511 keV. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos las partículas, después tenemos las radiaciones gamma. Las radiaciones gamma, gracias a ustedes, gracias a Dios para ustedes, son muy parecidas, se comportan muy parecidas a los rayos X. Muy, muy parecidas. Solamente que tienen más energía. Pero producen los mismos efectos. Producen el efecto fotoeléctrico, que lo pueden repasar. Producen el efecto Compton, también lo pueden repasar. Acuérdense que el fotoeléctrico se produce en la órbita más interna y el Compton en la órbita externa, ¿sí?
que uno expulsa el electrón directamente y el otro expulsa el electrón y el fotón sigue su viaje, acuérdense de esas cosas. Y tienen un efecto más, que este no lo tienen los rayos X, que es el de la producción de pares o formación de pares. De las dos formas lo pueden encontrar. Que es que cuando pasan cerca del núcleo, producen una excitación en el núcleo que hacen que el núcleo despida un electrón negativo y un electrón positivo. ¿Sí? Esta es la formación de pares directamente. Es como si se tratara de esto. ¿Sí? Como si se tratara de esto. Exactamente. Eh, Muy rara vez se da la formación de pares. No, no es un efecto muy común. Pero bueno, pero lo tienen que saber. ¿Sí? Después, lo mismo que los rayos X, viajan a la velocidad de la luz. Son muy penetrantes, mucho más penetrantes que los rayos X. Son poco ionizantes, igual que los rayos X. Y tienen su origen nuclear. Los rayos X no. Tienen su origen en la calota del tubo de rayos X. No tienen ni carga ni masa, están formados de energía. Es la energía que sale del núcleo a partir del movimiento, ¿sí? El movimiento de las mismas partículas del núcleo para tratar de acomodarse. ¿De acomodarse por qué? Porque están incómodas, porque son más protones que neutrones o más neutrones que protones. Quieren estar bien. Bueno, y después hay uno que se llama captura K, que es un electrón atómico de la capa K. ¿La capa K cuál era? La capa más... Cercana. La capa más interna, exacto, la capa más interna del núcleo, más el protón del núcleo. Muchas veces el protón del núcleo chupa un electrón. Como está cerca, lo atrae. ¿Sí? Vieron que el electrón es negativo. ¿Se acuerdan? Bueno, se acuerdan, le digo, a esta altura esto me lo tienen que... Bueno, entonces, como el electrón es negativo, muchas veces pasa cerca del núcleo y pasa cerca de un protón y lo absorbe. El resultado de esa interacción entre el electrón y el protón es algo que produce un neutrón. ¿Por qué? Porque uno era positivo y otro era negativo, ¿no? Uno era positivo y uno era negativo. Entonces, cuando se juntan, como tienen la misma, no tienen la misma masa, pero tienen la misma carga, pero opuesta, acuérdense la primera clase, tienen la misma carga, pero opuesta, cuando se juntan, van a formar un neutrón, ¿sí? Un neutrón porque va a quedar neutro, esa bolita va a quedar neutro, y algo que se llama neutrino. El neutrino es una partícula que, como su palabra misma lo dice, neutra. Neutrino significa neutro en italiano. De hecho, lo descubrió un italiano, al mismo tiempo que descubrieron el neutrón, pero bueno, pero le pusieron neutrino. Y es una partícula muy, 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 muy pequeña que hasta puede atravesar cualquier masa que se le ponga adelante sin siquiera desacelerarse. ¿Mm? Es una partícula muy extraña. De hecho, hay pozos de neutrino que se encuentran 300 metros bajo tierra, ¿sí? En Estados Unidos, que son detección de neutrinos. Y los neutrinos se detectan cuando explotan las estrellas, en realidad. Cuando hay una explosión de una estrella, o cuando se detecta que va a haber una explosión de una estrella, o se está esperando, se desciende ese pozo y hay o sea, y el neutrino tiene que atravesar toda la masa de la Tierra para llegar ahí. De hecho, atraviesa toda la masa de la Tierra y sigue de largo. Nada puede detener un neutrino. Bueno, eh, fíjense, acá justo está, mirá, puede ser incluso el único posible cuando la energía dispone de un inferior. Esto no le den pelota. No, eso no le den pelota. Acuérdense que la energía. Acuérdense que la captura K se produce cuando un electrón de la capa K es absorbido por un protón y se forma un neutrón más un neutrino, que es una partícula muy, 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 muy pequeña, más pequeña que un electrón, y que puede atravesar cualquier material sin siquiera desacelerarse. Nada más. ¿Sí? Eso es todo. Bueno.
Entonces, acá hay algo que se llama esquema de desintegración. Yo tengo un núcleo padre, ¿sí? Yo tengo un núcleo que se va a desintegrar, o que tiende a desintegrarse. ¿Por qué? Porque está inestable. Bueno, eso se llama núcleo padre. Se puede desintegrar en alfa, ¿sí? En alfa, produciendo un estado excitado y después un núcleo hijo, ¿sí? O puede desintegrarse en alfa produciendo directamente un núcleo hijo. Directamente, sin un estado excitado en el medio. ¿Se entiende? O sea, el núcleo padre emite una partícula alfa y forma un núcleo, un estado excitado. Ese estado excitado emite radiación gamma y forma un núcleo hijo. O puede directamente el alfa formar un núcleo hijo directamente. No hace falta que pase por otro estado antes. ¿Se entiende? Bueno. Lo mismo pasa con la radiación beta positiva y la beta negativa. Ahora, abajo tenemos el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Y bueno, que si acá yo tengo un estado alfa, una desintegración alfa, voy a tener un Z de menos 2, Z de menos 2, lo tengo corrido esto, ¿no? A ver. Claro. Voy a tener un Z de menos 2, y si acá tengo un beta positivo, voy a tener un Z de menos 1. ¿Se entiende? O sea, yo voy a tener, acá se me van a ir dos protones, entonces voy a tener un Z de menos 2. Acá se me va a ir un protón, o un neutrón, voy a tener un Z de menos 1. Perdón, sí, un protón, voy a tener un Z de menos 1. Y acá se me va a ir un neutrón, ¿sí? Un neutrón, y voy a tener un Z de más 1. Este diría acá. Voy a tener un Z de más 1. ¿Por qué de más 1? Y porque si se me fue un neutrón, es porque se transformó en protón. No se puede ir solo. Acordate que la emisión beta negativa era para que un neutrón se transforme en protón. Después lo voy a corregir eso antes de pasarse. No entendí esa parte de excitación, que pensando en eso. En esto, Sí, en la primera parte de ¿cuál? alfa. Claro, suponete que vos tenés un núcleo padre. Un núcleo padre ¿te acordás el átomo grande ese que yo tenía que desprendía un alfa? Bueno, este es el núcleo padre. Este es el núcleo padre. Ahora, ¿qué pasa? Vos misma me dijiste que el núcleo padre podía perder un alfa, digamos, una partícula alfa, y transformarse en otra sustancia. ¿O no? Bueno, esa sustancia en la que se transforma es un núcleo hijo, que tiene otro nombre, pero es un núcleo hijo, derivado de la emisión alfa. Puede ser directa, es decir, pierde un alfa y se transforma en otra cosa, así directa, o puede ser indirecta, puede ser que pierda un alfa y ese alfa, a su vez, emita radiación gamma y recién ahí se transforma en un núcleo hijo. ¿Sí? Puede ser que pase por un estado intermedio. ¿Sí? De hecho, puede pasar por varios estados intermedios, solamente que acá está diagramado uno solo. Ahora eso se los voy a explicar. Mirá lo que pasa con el decaimiento del uranio. Uranio, acuérdense, Chernobyl. Bueno, yo tengo uranio 238, ¿no? Presten atención a esto. Es un poquito más y ya nos vamos. Un poquito más y ya nos vamos. ¿Qué hora es? ¿Tienen hora? Casi las 10. Casi las 10. Bueno, tengo hasta 10 y 20, pero voy a dejar antes. Escuchen esto. Tengo uranio 238. El uranio 238 emite alfa, ¿verdad? Emite alfa. ¿Qué pasa? Si emite alfa, ya se transforma en otra sustancia.
porque yo tenía 92 de número atómico, fíjate abajo, tenía 92 de número atómico, y ahora como perdí dos protones, tengo 90 de número atómico, ¿no? Entonces ya no tengo uranio, ¿no? Ahora tengo torio. TH es torio, aclaro. Pero este torio no se queda como torio. Pierde una partícula beta, ¿sí? Pierde una partícula beta, que en realidad pierde una partícula beta negativa. ¿Por qué? Porque gana un protón, ¿sí? Y se transforma en otra sustancia, que es el protactinio. ¿Por qué? Porque ahora tiene 91, ¿ves? 91 protones. O sea, un neutrón se transformó en un protón. Y ahora este protactinio no se queda como protactinio. Vuelve a hacer otra emisión beta, ¿m? Y otro neutrón se vuelve a transformar en protón. O sea, vuelve a perder otra partícula beta negativa. Y vuelve a tener entonces 92 de número atómico. Entonces, este uranio, que tenía 238, y se llamaba uranio, ahora tiene 234, ¿m? Pero sigue siendo uranio, porque volvió a tener los 92 protones. ¿Se entiende? Ahora, como es rebelde, y acá ya había perdido 2 protones, acá va a volver a perder 2 protones. Y se va a transformar de nuevo en torio. Y acá va a volver a perder 2 protones de nuevo y se va a transformar en radio. Radio, no sé si les suena, es lo que empezó a estudiar Curie. Y el radio se va a transformar en radón, que también lo estudió Curie, ¿sí? El radio y el radón. Y el radón va a perder 2 protones y se va a transformar en polonio. Y este va a perder 2 protones y se va a transformar en plomo. El plomo, les quiero aclarar, va a sufrir una serie de este plomo, que es el resultado de esta serie de desintegraciones, va a seguir sufriendo desintegraciones, pero va a seguir siendo plomo por el resto de la eternidad, porque el plomo es la sustancia más estable que existe en el mundo, ¿sí? Entonces, una sustancia que pierde, conclusión, una sustancia que pierde 2 protones, ¿puede volver a llamarse igual? Sí. Sí, si vuelve a tener la misma cantidad de protones, sí. Si no, no. Ahora, ¿puede suceder que vuelva a tener la misma cantidad? Y sí, si transforma la cantidad de neutrones que tiene en protones, con desintegraciones beta, y sí, también lo puedo llegar a lograr. Pero en el medio no se van a llamar uranio, se van a llamar torio, protactinio, van a tener otros nombres, ¿sí? Este es un núcleo padre. Este es un núcleo padre. Este es un núcleo hijo. ¿Mm? Este es un núcleo hijo. Este es un núcleo hijo. Este. Cada uno va a llamarse distinto, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Este es un ejemplo del uranio, pero esto pasa con otras sustancias radioactivas. Entonces puse este porque es justo el que tiene todo el caminito. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de ver es el del cobalto. El cobalto tiene 60 de número másico y 27 de número atómico, ¿no? 60 de número másico y 27 de número atómico. Tiene una energía de 0,31 megaelectronvolt de emisión beta. Entonces se va a transformar en un núcleo, ¿sí?, inestable. Esto es me olvidé el nombre. Pará. Un estado excitado. Ahí está. Se va a transformar en un estado excitado. Ahora, este estado excitado que tiene el cobalto va a emitir
radiación gamma. ¿Cuánto? Y 1,17 mega electron volt. Y este otro estado excitado va a seguir emitiendo radiación gamma. ¿Cuánto? 1,33 MeV de gamma. Y va a llegar a transformarse en níquel. El níquel, mirá, va a tener igual número másico que el cobalto, pero distinto número atómico. Va a tener un número atómico más grande que el cobalto. ¿Qué significa? ¿Qué pasó acá? ¿Hizo el proceso a la inversa? Pará, acá, ¿qué es el número másico? La cantidad de protones. ¿De Y protones? Ah, de protones más neutrones. Sí. Entonces, 60 es protones más neutrones. ¿Y 27 qué es? Protones, electrones. ¿27 qué es? No son los electrones. Protones solo. No, Es el. protones solo. Ah, Protones claro, solo. protones solo, claro. Atómico, exacto. Entonces tienes 60 protones más neutrones y 27 protones. Y acá tienes 60 protones más neutrones y 28 protones. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Terminó ganando un protón. Ganó un protón. ¿A costa de qué? Eliminaba un neutrón. Un neutrón se convirtió en protón. Exactamente. Un neutrón se transformó en protón. ¿Entendés? Sí. O sea, este es el núcleo padre y este es el núcleo hijo. Okay. El hijo tiene más protones que neutrones. Y no es la misma sustancia. Ya cambió el nombre, como decía Vanessa. Claro. Bueno, bien. Y estos MEP que estamos viendo ahí después del estado. Mega electron volt, sí. Sí, ¿eso lo tenemos que sacar nosotros o...? No. Te lo estoy Eso ya mostrando viene como diciendo. Ah, ok. Sí, no. No, porque no entendía de dónde salía. No, a ver, lo puse como. A ver, no pasa por nada, pasa porque pierde energía. No, obvio. Bueno, este es un cuadrito que después lo van a mirar, que habla un poco de la naturaleza de los distintos rayos que estamos viendo. Por ejemplo, la radiación alfa, la beta, la gamma y los neutrones. Los neutrones son muy difíciles de detener. En realidad acá no quiso poner neutrones, quiso poner neutrinos. ¿Sí? Fíjense que la energía versus la longitud de onda, ¿sí? A mayor energía es menor la longitud de onda. ¿Sí? Cuanto mayor es la energía, menor es la longitud de onda. Por eso la longitud de onda de los rayos gamma es menor que la de los rayos X. ¿Entiende? Bueno, acá el efecto ionizante, acá la energía habitual. Esto, mucha bola no le den, ¿sí? Pero es un cuadro comparativo, por lo menos pueden ver, que las diferentes características que tienen las radiaciones alfa, beta y gamma, ¿sí? Eso es, aunque sea, fíjense que acá se forma el helio, que acá yo ya se los dije de antes, esta es la carga, más 2, menos 1, de la beta, siempre y cuando sea beta negativa. La gamma no tiene carga, la velocidad, bueno, esto no hace falta que lo... Acá C significa la velocidad de la luz, ¿sí? Acá 0,9 C de la velocidad de la luz y 0,1 de la velocidad de la luz. La energía habitual de la gamma de la alfa es 10 megaelectronvolt, 1 es de la gamma, y entre 0,03 y 3 es de la beta, fíjense. Y este es el poder ionizante que ya lo habíamos visto en ionización. Es un cuadro para que lo vean nada más, no es para que se lo aprendan ni nada. Fíjense que acá tienen el poder de penetración, mientras que el de la alfa es 1, el de la beta es 100 veces más, y el de la gamma es 10.000 veces más. ¿Entendés? O sea, es muchísimo penetrante. Bueno, muchachos, se la bancaron, así que espero que algo haya quedado. Mañana se lo subo a la plataforma,